Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre las cefaleas. Entonces, ¿qué es una cefalea? Una cefalea es un dolor de cabeza y este dolor de cabeza puede tener muchos orígenes diferentes. Es un dolor de cualquiera de las, o bien de las envolturas del cráneo, como puede ser la piel, los músculos o los vasos sanguíneos, o bien del interior del cráneo. Puede ser pues por una inflamación de las meninges, por rotura de un vaso sanguíneo o por otros tipos de inflamaciones. ¿Cómo se produce? Pues depende un poco del mecanismo, según he dicho. Hay dolores de cabeza que se originan por una infección, hay otros que se originan por una rotura de un vaso y hay otros que se producen sin que haya ninguna alteración, es decir, los dividimos nosotros en lo que se llaman cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Las cefaleas primarias se producen por una alteración en el funcionamiento de las estructuras craneales. Un agrandamiento de los vasos puede producir dolor de cabeza sin que se rompan, sin que se inflamen o haya ninguna otra alteración. Esto es lo que nosotros llamamos las cefaleas primarias, que no tienen una causa que las produzca. Y las cefaleas secundarias, al contrario, son los dolores de cabeza que se producen debido a una causa, como puede ser un tumor, una infección, un golpe. Esto es lo que nosotros llamamos las cefaleas secundarias. Son más frecuentes las primarias que las secundarias. La migraña es un tipo de cefalea. Dentro de las cefaleas hay una clasificación muy extensa que se va cambiando según los años. Tenemos las cefaleas tensionales, las migrañas, la cefalea en racimos, y la migraña es un tipo de cefalea. ¿Qué es una migraña? Es un dolor de cabeza muy característico que normalmente se localiza en una mitad de la cabeza. Es un dolor intenso, muy molesto para el paciente, normalmente pulsátil. Ellos lo describen como que les late el corazón dentro de la cabeza. Normalmente se asocia a náuseas, alguna vez a vómitos, molesta la luz, molesta los ruidos, y cuando empieza, si no se trata, tiene una duración entre 4 y 72 horas. Normalmente hay un componente familiar, hay antecedentes de dolores de cabeza similares en alguien de la familia, y aunque no es una cosa grave, sí es una cosa muy incapacitante, es decir, al paciente le limita mucho en su vida diaria el tener este dolor de cabeza. Lo clasificamos dentro de lo que se llaman las cefaleas primarias, y es diferente por ejemplo, de la segunda cefalea, de otra cefalea que es muy frecuente, que es la cefalea de tensión, en que la cefalea de tensión es un tipo de dolor diferente porque afecta a toda la cabeza, es un dolor como un opresivo, ellos lo describen como si algo les apretase, es un dolor continuo, que normalmente no se asocia a náuseas ni molesta la luz, en general es un dolor más leve. Dentro de las migrañas distinguimos fundamentalmente dos tipos, que son la migraña con aura y la migraña común o sin aura. La migraña con aura hace referencia a unos síntomas que aparecen antes de aparecer el dolor de cabeza, y estos síntomas suelen ser en forma de alteración de la visión, y normalmente son visión de luces, de destellos, visión deformada, es como si vieran a través de un cristal o a través de agua. A veces se asocia a dificultad para hablar, para articular las palabras o para decir lo que uno quiere, y hormigueos en los labios y en una mano. Estos síntomas suelen durar entre 10-15 minutos y después se pasan y aparece el dolor de cabeza, como he dicho antes, pulsátil, intenso, hemicraneal. Estos síntomas que he descrito como que aparecen antes del dolor de cabeza es lo que llamamos el aura. El más frecuente es este que he dicho, pero puede llegar a ser muy espectacular. Puedes perder fuerza en la mitad del cuerpo, puedes quedarte sin poder hablar,
se puede afectar la visión en la migraña retiniana e incluso perder el conocimiento. No se sabe muy bien cuál es la causa de esto, pero hay varias teorías. Hay una que dice que es la teoría vascular, que dice que primero los vasos sanguíneos intracerebrales se contraen y producen estos síntomas, y luego cuando se dilatan, se agrandan, se produce el dolor de cabeza. Y hay otra teoría, que es la teoría neurogénica, que dicen que la corteza cerebral de estos pacientes es más sensible, entonces en un momento se produce como una pérdida de la función y esto produciría los síntomas previos, y después se produciría una irritación de las terminales nerviosas que llevan la sensibilidad y esto produciría el dolor. ¿Cómo se diagnostica la migraña? Pues lo más importante para el diagnóstico de la migraña es la historia, lo que te cuenta el paciente, los síntomas que tiene, porque como he dicho es una cefalea, que es un dolor de cabeza que es bastante característico. Normalmente la exploración neurológica de los pacientes que tienen migraña es absolutamente normal, y si nos queda alguna duda lo que hacemos es pues una exploración de imagen, generalmente un TAC, para descartar otras causas, para descartar que sea una cefalea secundaria, pero normalmente lo que nos va a orientar más es la historia que nos cuenta el paciente. Para tratar las migrañas para tratar las migrañas y todos los tipos de tratamiento, los tipos de cefalea, pero centrándonos en las migrañas, hay lo que nosotros llamamos el tratamiento de la crisis o del ataque, es decir, el tratamiento que hay que tomar cuando uno tiene dolor. Y ahí tenemos varios escalones. El escalón más simple serían los tratamientos más habituales, ¿no? El paracetamol o los antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de los antiinflamatorios, pues el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno, en fin, los que habitualmente se utilizan. Si la cefalea no es muy intensa, pueden ser suficientes. Es muy importante advertir al paciente que tiene que tomar el tratamiento cuanto antes, es decir, cuando note el dolor, empezar a tomarlo. Porque si uno deja pasar, que es una tendencia muy habitual de, bueno, voy a aguantar a ver si se me pasa, normalmente no se pasa y el tratamiento es menos eficaz. Tomarlo pronto y empezar por estos escalones. Si el dolor de cabeza es muy intenso y no es suficiente, hay que pasar al siguiente escalón de tratamiento, que son los tratamientos que nosotros llamamos los triptanes, que son unos tratamientos específicos para el tratamiento de la migraña. Estos tratamientos, muchos de ellos han demostrado un 80% de mejoría en las primeras 2 horas de haberlo tomado. Y son tratamientos más caros y que se utilizan cuando los primeros han fallado o cuando el dolor de cabeza es intenso. Estos son los tratamientos del ataque. Y después, bueno, hay veces que si hay náuseas o vómitos, pues se requiere la administración de medicación por otra vía que no sea la oral, pues como analgesia intramuscular. Este es el tratamiento del ataque. Y tenemos otro tipo de tratamiento que son los tratamientos preventivos, es decir, tratamientos que intentan que la frecuencia y la intensidad, pero fundamentalmente la frecuencia de las migrañas disminuya. Son tratamientos que se toman todos los días, haya o no haya dolor, y se mantienen durante unos meses, alrededor de 6 meses, dependiendo de la respuesta, y después se retiran. Entonces, hay varios tratamientos preventivos, cada uno los utiliza en función de su experiencia. Los más utilizados son los betabloqueantes. Ahí, al gusto del consumidor, pues se utiliza el propranolol, el metoprolol, el nadolol, depende de la experiencia de cada uno. Otro grupo muy utilizado son los antagonistas del calcio, fundamentalmente la flunaricina, pero estos tratamientos a veces por el aumento de peso que producen en mujeres, que no he dicho, pero que son los que más sufren de migraña, se utilizan menos. Otro grupo utilizado son los antidepresivos tricíclicos, fundamentalmente la amitriptilina, y el cuarto grupo
son los antiepilépticos, y de estos fundamentalmente se utilizan el ácido valproico y el topiramato. Tratamientos más novedosos respecto al Botox, a la toxina botulínica, bueno, se ha demostrado eficaz no solo en las cefaleas tensionales, sino también en la migraña. Lo que pasa es que su uso se limita a casos muy rebeldes, excepcionales, debido a que es un tratamiento más complejo y más costoso. Habitualmente, la mayoría de las migrañas, con los tratamientos preventivos que hemos comentado, se pueden controlar muy bien.